A todo nuestro pueblo. Voy a decir de manera muy breve que hoy vamos a informar a nuestro pueblo la decisión del gobierno de reducir las tarifas eléctricas, de lo que se había previsto inicialmente. Lo digo para quitar un poco de preocupación a las personas, pero a mí me parece también que es importante que expliquemos qué análisis se hicieron, cómo se llegó a esa conclusión, qué efecto tiene en las finanzas públicas del país, porque lo que sí está claro es que lo que tú no le cobres a las personas, alguien lo tiene que pagar. Tú decías al principio que el gobierno ha estado atendiendo cada una de las opiniones de la población, opiniones importantes, respetuosas, y nosotros respetuosamente también lo hemos estado revisando todo. A mí me parece que es importante no dejar de decir que lo ha repetido el general de ejército en más de una ocasión, la necesidad de mantener los pies y el oído pegados a la tierra en alusión a la necesidad de escuchar las opiniones de la población sobre las decisiones que se van implementando. Es una idea que no es nueva, ya tiene varios años de haberse dicho y él constantemente insiste en que se esté atento en todo. Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel en la clausura dijo exactamente: seguimos con interés y respeto, insisto, con interés y respeto, las preocupaciones de la población, se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido. Porque aquí hay temas que son de la práctica objetiva de la economía y tenemos que estar evaluando hasta dónde se puede llegar, qué cosas la economía soporta, no soporta. Ya hemos hablado de la situación de crisis mundial, la COVID, el bloqueo, y nada de eso se puede minimizar. Pero esas dos expresiones del general de ejército y del presidente Díaz-Canel, a mí me parece que son una pauta para todo el análisis que hemos hecho. Hay otro elemento que es importante también, y es que la noticia de iniciar la tarea de ordenamiento se dio en un momento, en la noche, y automáticamente todas las normas jurídicas que la implementaban se fueron poniendo en la Gaceta Digital. Y al estudiar esas normas, la población empezó a trasladar su criterio y nosotros empezamos incluso a rectificar cosas operacionalmente, cómo se hacía, y muchas dudas llegaron. Como tú sabes, en los próximos 2 días tenemos mesa redonda asociada a los medicamentos, los precios, lo que se mantiene subsidiado, lo que no se mantiene subsidiado se hacerá mañana. Mañana enfocaremos también en la segunda hora de la mesa redonda el tema de las formas de gestión no estatal, porque hay determinadas opiniones que todo lo que hemos hecho ha sido para perjudicarla y que aun cuando se reconoce en el modelo no quedan en buenas condiciones en este proceso. Y mañana también hablaremos de cómo va el proceso de discusión y evaluación de los precios con la base productiva, que como te dije, era un tema pendiente. Y el miércoles vamos a traer también el tema del salario, del cual hay muchas opiniones. Recordarle a las personas que nosotros habíamos diseñado una reforma de salario en el orden de 160.000 millones de pesos de fondo de salario. Al final nos quedamos con 139.000 y un poco. Y recordar que ni mucho menos esta es la primera reforma de salario, ni mucho menos, que tenemos que seguir haciendo, pero también tenemos que ir viendo cómo la economía es capaz de desenvolverse y generar un poco más de riqueza. Uno de los elementos también importantes es que el salario no se plantea fijo, sino que va a ir dinamizándose con la propia situación de la economía. Vamos a ir tomando decisiones y sobre todo poder ir interrelacionando
la dinámica del salario con la dinámica de los precios y cómo quedan los núcleos familiares. Ahora, en términos de la tarifa eléctrica, también quisiera recordar que una devaluación impacta directamente en los precios y las tarifas. De eso hemos hablado más de una vez. Y nosotros vamos a ir de un tipo de cambio de 1 por 1 a un tipo de cambio de 1 por 24. Devaluar el peso contra el dólar en la economía cubana es una necesidad que no se puede seguir demorando, pero evidentemente todas las materias primas importadas se encarecen y eso tiene un efecto en las tarifas de la electricidad y todos los demás servicios, y que tiene que ver también mucho porque la matriz de generación de electricidad en términos de consumo tiene una participación importante muy alta, y contrario a lo que piensan las personas, aunque se utiliza crudo en la generación, porcentualmente no es como todo el mundo piensa. Hemos recibido criterios que porque si el crudo es un 80% los consumos de combustible, y eso no es importado. Es decir, las personas han aprendido que lo que no es importado no se multiplica por 24. Todo eso es resultado de las informaciones de todos estos días. De todo lo que hemos hecho en estos días. Entonces, sobre el tema de cómo se genera electricidad y con qué combustible en un día normal de Cuba, cómo se hace, le doy la palabra al ministro Oliván, que además fue director de la Unión Eléctrica en su momento y es un especialista que domina a profundidad el tema, y yo creo que nadie mejor que él lo puede explicar. Eso es muy importante, porque creo que sobre todo para nuestro pueblo, primero saber cómo se genera la electricidad en el país, ya de por sí es un elemento de educación y de conocimiento, pero por el otro lado también nos permite aquilatar cuánto de importación hay en la electricidad que hoy se genera en el país. ¿Cómo está distribuida esa generación en cuanto a los combustibles, ministro? ¿Y cuánto hemos logrado ya de participación inicial de la energía renovable dentro de esa gran masa? Sí, buenas noches, Randy, a ti y a todo nuestro pueblo. Bueno, es bueno reiterar, y es sabio yo creo hoy decir una vez más cómo se genera la electricidad en nuestro país. Para eso hemos traído una gráfica que ya hemos mostrado en otras ocasiones, que expresa el cubrimiento de la curva de demanda del sistema eléctrico con los diferentes tipos de combustibles y tecnologías que intervienen en la generación de electricidad. Hay que señalar que el 95% de toda la electricidad que consumimos en el país se produce con combustibles fósiles. Y para ello, para cubrir esta demanda de electricidad, primero se utilizan los combustibles menos costosos y se van incorporando al proceso de la generación de electricidad todos los combustibles hasta llegar al diésel, que es el combustible más caro. Como pueden observar en la gráfica, bueno, hay una participación ya importante, es decir, baja todavía, pero ya se empieza a ver ya la participación de las fuentes renovables de energía dentro de la matriz nuestra de generación y en el cubrimiento fundamentalmente del pico del mediodía. Ahí aparece con el color amarillo. Después se cubre esta demanda con la generación a gas que se generan a partir en las turbinas de gas y que tiene hoy en el gas, y este es el combustible que se utiliza del gas natural que se extrae de los pozos de petróleo. Es la segunda fuente, que es menos costosa también. Después tenemos una generación móvil que utiliza un combustible fuel de un alto vanadio que se emplea también en la generación. Después está la tecnología de las térmicas, la generación con plantas térmicas que utilizan el crudo nacional, el que nosotros extraemos en nuestro país. Y también, bueno, hay otra parte de las térmicas que está el color azul que ven ahí, que se utiliza también el combustible fuel oil en la generación también en las térmicas. Ya después el color naranja y el rojo que ven es ya la generación, cómo se cubre la demanda con los motores a fuel oil y con diésel, que son en estos momentos los combustibles más caros y que al país le cuesta más poderlos importar. Esos son los que usan las baterías de grupos electrógenos. Esos son los grupos electrógenos que son motores de combustión interna, que algunos son a fuel oil y otros son a diésel, que se utiliza fundamentalmente en el cubrimiento de la demanda y también en los picos del sistema, fundamentalmente en el mediodía y en la noche. Hay que decir que el 48% de los combustibles empleados en la generación es importado.
a precios que tienen incluidos los valores de prima que están impuestas por los suministradores para resarcirse de los posibles riesgos de ser sancionados por la aplicación de las leyes del bloqueo de los Estados Unidos. Además, tiene costos de flete y de seguros que son altos. El combustible hay que traerlo desde lugares que no son cerca aquí en la región. Sí, aproximadamente la mitad del combustible que utilizamos para generar electricidad en el país se importa. Se importa la mitad de prácticamente... Con todos esos riesgos y con todas esas primas. Esos riesgos. En resumen, el proceso de la generación, la transmisión, la distribución de electricidad es un proceso costoso, en el cual el presupuesto del Estado tiene que emplear una parte del subsidio para poder resarcir y cubrir los costos que tiene hoy la electricidad. Por eso es que seguimos enfrascados en transformar la matriz de generación de electricidad del país con una participación de las fuentes renovables de energía en la generación eléctrica y también la utilización de los combustibles nacionales, como es el crudo nacional, en la generación de electricidad. Así está recogido en nuestra política, en la política que está aprobada de desarrollo de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, y también está dentro del programa que define la estrategia de nuestro sector al 2030, que incluye el programa de desarrollo del sistema eléctrico cubano y también el programa petrolero, que está enfocado a seguir incrementando la producción de petróleo nacional en nuestro país. Y que además trata de ser más eficiente en los pozos, algunos que se han agotado, algunos han empezado otra vez a producir con nuevas tecnologías que se están utilizando. Eso es parte de ese desarrollo que se va alcanzando, pero todavía, como usted decía, la mitad casi prácticamente del combustible para generar electricidad viene desde el exterior. Eso, por supuesto, tiene un impacto, pero a partir de ahí, a partir de esos análisis, las opiniones de nuestro pueblo, el análisis de nuestro gobierno ha llevado a determinaciones que, como decía el compañero Marino Murillo, pues han llevado a reducir las tarifas eléctricas inicialmente planteadas. ¿Cómo ha sido ese análisis? ¿Cuáles son las tarifas que estarán en vigor? De eso hablaremos ahora en breve en nuestra mesa redonda. Gracias, ministro. Puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, nuestros medios de comunicación siguiendo ya esta mesa redonda en portada de Cuba Debate, esta información que estamos dando en la jornada de hoy, y precisamente en Cuba Debate, a través de otros medios de información de nuestro gobierno, a través de la opinión espontánea de nuestro pueblo, son cientos las opiniones que se han recogido a lo largo de estos días desde que se dio a conocer el inicio de la implantación de la tarea de ordenamiento y todas las precisiones sobre las tarifas eléctricas. Son dentro de las muchas opiniones que se han recogido, pudiéramos resumir en tres grupos las más reiteradas que se han conocido sobre el tema de la tarifa eléctrica. Una que tiene que ver con que la nueva tarifa no es coherente, según la opinión de nuestro pueblo, con el salario y el resto de los precios por bienes y servicios que también se incrementarán. Si las ponen en pantalla, nuestro pueblo la puede leer. Otra opinión es que es excesivo el salto de 4 CUP a 7.50 CUP para consumidores del rango entre 301 y 350 kWh al mes, que incluye a trabajadores que dependen exclusivamente de su salario, pero que han adquirido equipos como resultado de emisiones en el exterior, ejemplo, personal de la salud, de la educación, del deporte. Y un tercer grupo de opiniones que señalan que el pago ponderado de todo el consumo a partir de los 351 kWh deja de estar subsidiado y resulta penalizado. Este incremento se trasladará a los precios de los servicios o productos de los trabajadores por cuenta propia. Son
pudiéramos decir, en resumen, las opiniones más frecuentes, engloban las cientos, miles, pudiéramos decir incluso opiniones recogidas a lo largo de estos días sobre el tema de la tarifa eléctrica. A partir de ello, me gustaría entonces que el compañero Marino Murillo nos hiciera un análisis de qué evaluación hizo el gobierno de todas estas opiniones y qué decisiones se han tomado al respecto. Bueno, vamos a ver ahí que nos pongan de la presentación digital, la página número 10, por favor, ayúdenme. Bueno, a partir de todas las opiniones, como se ha dicho, se ha revisado todo. Vamos adelante. Ahí mismo. No sé si se ve bien, se ve un poco confuso. Pero bueno, la idea de esta tabla que hemos puesto aquí es la siguiente. A ver, el 91,2% de los consumidores, que es el 78% del consumo residencial, Randy, está en un rango menor a 350 kilowatts en el mes. Esa es la primera idea. El 6,63% de los consumidores, que es el 14% del consumo, están en un rango entre 351 kilowatts en el mes. Y el 0,16% de los consumidores, que es el 1,46% del consumo residencial, están entre 501 y 1000 kilowatts. Trato de mostrar eso, que nosotros de 500 kilowatts hacia abajo tenemos una concentración grande del consumo del sector residencial. Así el 97, 98%. El 97%. De los consumidores. El 97% de los consumidores está por debajo de 500. De 500 kilowatts. Y el último tramo aquí, que son los que consumen más de 5.000 kilowatts, para no desgastarnos mucho en por ciento, solo quiero decir que por encima de 5.000 kilowatts en Cuba hay 125 consumidores, solamente 125. Ratificar la idea que de 500 kilowatts hacia abajo tenemos el 97% del consumo. Ahora, en la tabla que sigue, yo quisiera hacer algunas valoraciones sobre la propuesta, esta propuesta que tuvo tantas opiniones de la población. La propuesta inicial. La propuesta inicial. Esta que está aquí en la tabla es la propuesta inicial. Primero, el primer tramo hasta 100 kilowatts hoy costaban 9 centavos y en la propuesta iba a 40. Y como es por 100 es muy sencillo. Hoy se pagan 9 pesos por 100 kilowatts y en la propuesta se pagaban 40. Muchas personas nos han escrito y nos dicen que consumir 100 kilowatts es como vivir en las tabernas. Y yo solo digo que en ese primer tramo está el 22,5% de los clientes. Y tienen un nivel de consumo que bueno, que respalda un ventilador, un refrigerador, un televisor, pero aquí evidentemente aquí no hay persona que pueda tener un equipo de frío. Entonces, en este tramo, en las condiciones actuales, las personas se gastaban aproximadamente, si hubiese un solo salario en una vivienda, el 4% del ingreso lo tenía que dedicar al pago de la electricidad. Y en la propuesta, como el salario mínimo iba a 2.100 pesos o va, entonces se gastaba el 2% del consumo eléctrico. Nosotros ratificamos la idea de que en los análisis preliminares, excepto excepciones, porque nada es absoluto, insisto, nada es absoluto, no vaya a ser que alguien en el plano personal saque la cuenta y no le dé, la participación del gasto de la electricidad contra el nuevo salario tenía una tendencia a porcentualmente bajar. Puede haber casos, hemos estudiado casos individuales, uno por uno. Yo conozco un caso que del 10% le va al 15% de salario y al 20%, pero tienen 2 aire acondicionados, reconocen que lo ponen sin límite. Pero bueno, ese no es el problema. Entonces,
El tema está entonces que la fila en rojo es la que decía hasta dónde llegaban los tramos con una tarifa de electricidad que tenía subsidio. Y esa tarifa de electricidad sin subsidio, con subsidio, mejor dicho, se queda en el tramo de 301 a 350. Ya el tramo de 351 a 500, la tarifa era 454 y las personas decían, bueno, ¿y por qué yo no soy beneficiado con ese consumo? Ese fue un tramo donde nosotros tenemos bien localizado que hay un nivel de opiniones importante. Y fíjate que en ese tramo de 459 pesos de electricidad iba a 2.267 pesos. Y ya ese tramo no tenía subsidio. Los dos tramos anteriores, el tramo de 251 a 300, la tarifa subía de 80 centavos a 4 pesos y el tramo que viene atrás subía de 1.50 a 7.50. El otro análisis es que salta de 40 a 7.50, que es una de las opiniones que tú leíste que la población tenía. Es decir, en nuestra opinión, aquí hay 3 tramos donde se concentraron un grupo grande de opiniones. El que llega hasta 300 kilowatts, el que llega hasta 350 kilowatts y el que llega hasta 500. Ya hay personas que gastan 700 kilowatts que también tenían determinadas opiniones, pero aquí se concentra en todos los análisis que se han hecho, sobre todo el consumo. Ya aquí tiene que haber un equipo de frío en esos tramos. Entonces las personas dicen... que además un 30% aproximadamente de los consumidores. Es un 30% de los consumidores. Pero fíjate, de estos 2 tramos, de estos 3 tramos, hay 2 que aún pagan una tarifa subsidiada. Y aquí hay algún equipo de aire acondicionado, un equipo de clima, y las personas dijeron, bueno, es que me va a costar muy caro, yo tengo determinado salario, quiero tener un poco de calidad de vida, eso me va a apretar mucho el consumo, aunque vuelvo a repetir como tendencia la participación de la electricidad dentro del ingreso, perdía participación y nada es absoluto, hay personas que no les ocurre igual. Ahí estuvieron las principales opiniones de las personas y la revisión que hemos hecho, porque vuelvo a insistir, no se trata de cambiar por cambiar. Se trata que uno tiene que ver que lo que no le va a cobrar a la población, ahora quién va a asumir el gasto. Entonces hicimos muchísimos análisis bajo determinadas premisas. Primera premisa, conservar el objetivo de incentivar las políticas de ahorro. Cuando Oliván ponía ahí la tabla número, creo que es la 6, yo no sé si dará mucho trabajo volver un momentico ahí a la presentación digital número 6. El consumo... Hagan un esfuerzo, por favor. El combustible 6, que se utiliza para las tecnologías, para cada una de las tecnologías, generar electricidad. No, sube, esa, la de los colores. La anterior a esa. Esa misma, fíjate, ahí. Iván lo explicó. Cada color tiene un tramo más grande o más chiquito porque esa parte ancha del tramo depende de la participación que tenga en la generación. Fíjate la fotovoltaica, que es verdad que como él dijo, está empezando, pero todavía es relativamente poca. Pero aquí me quiero referir a la parte de arriba, el rojo. Esas 2 puntas que están ahí es el horario pico. Los picos del mediodía y de la noche. El pico del mediodía y el pico de la noche. Cuba no tiene tecnología de acumular electricidad. En Cuba hay que ir generando electricidad en la misma medida que se va demandando. Y si se demanda y no tiene capacidad de generación, entonces tiene que dar apagones. Entonces, lo único que quería decir es que ese rojo, con esos 2 picos, se cubre fundamentalmente con diésel. Y el kilowatt de electricidad más caro que se genera en Cuba es el del pico, porque tú tienes que entonces poner a generar los motores diésel. Entonces quería retomar esa estructura porque me parece importante. Entonces propongo volver donde estábamos.
Digo esto para que las personas entiendan las premisas con las cuales trabajamos y volver a donde estábamos es en la 12. Entonces, primero, hay que poner una tarifa, aun cuando se están bajando las tarifas, que incentiven el ahorro. No hay posibilidades. Y la generación de electricidad también y el servicio eléctrico tiene, Randy, otra característica. Tú lo sirves a la vivienda y la persona se conecta. Es muy difícil, no te conecte, no ponga aquello. Se hacen muchas propagandas, mucho trabajo con la población. Hay que seguir haciendo la educación. Hay que seguirlo haciendo, pero al final el que quiere poner un aire acondicionado, un horario pico, lo pone porque no tiene nada legal ni tecnológicamente tú puedes limitar eso. Entonces, cualquier tarifa que se ponga, aun cuando las actuales, y las personas que no se desesperen, que vamos a decir cuál es la reducción, siempre tienen que motivar al ahorro. Y eso tú lo logras por la distribución por tramo, es decir, el criterio de que la tarifa es progresiva y entre más consuma, más se paga, aún una propuesta que viene ahora se mantiene. Segundo, objetivo o premisa, contribuir a no modificar la estructura de la matriz de consumo residencial para la cocción de alimentos. Las personas en Cuba coccionan los alimentos con electricidad, con GLP, con queroseno, que ya es menos, se va reduciendo, pero no queríamos que se cambiara esa matriz. Si tú pones la electricidad muy cara y el GLP, que es el que se vende por la libre, muy barato, entonces las personas se te cambian para el GLP o viceversa, y el GLP es tan caro como la generación de electricidad. Por tanto, tiene que haber un precio coherente entre el gas licuado de petróleo y la electricidad que tú cobras. Tercer premisa, plantear mayor eficiencia y reducción del costo de la unión eléctrica. Eso lo hemos discutido con el Ministerio, lo hemos discutido con la Unión Eléctrica, y esta propuesta que estamos haciendo también es a partir de un análisis de todas las posibles reservas de eficiencia que tenía la generación en Cuba en términos de costo. Porque no se trata de mantener el mismo costo, bajar los precios, porque entonces ¿quién asume la diferencia? Y esa tabla que pusimos de la estructura de diésel, crudo y eso, para mantener esa estructura pueden ocurrir múltiples variables. Una variable es que tú no dejes un buen mantenimiento en las plantas térmicas, se te vayan de generación por energía, por avería, y tenga que poner los grupos de diésel. Supuestamente no diste el mantenimiento porque no tuviste financiamiento, pero al final tiene que financiar el diésel que es importado. Que es lo mismo. Entonces, ¿cómo lograr mayor eficiencia en la unión eléctrica? Ha sido casi en lo que más nos hemos demorado en estos análisis para poder enfrentar una reducción de eso, apretándolo, te digo, con los compañeros, todo y haciendo análisis por análisis. A las personas les podrá parecer muy sencillo, pero es bien complejo. ¿Cuánto cuesta hacer esto? ¿Cuánto cuesta hacer lo otro? Las inversiones que están previstas. De todas formas, eso implicará, Marino, aunque se haya hecho todos los análisis, algún impacto sobre el presupuesto, porque lo voy a explicar. Se hablaba de que el déficit tenía un impacto importante en el tema de los subsidios, y en los subsidios casi más de la mitad era de la generación eléctrica. Fíjate que hay un último punto de las premisas, que es realizar un sacrificio fiscal en interés de reducir las tarifas aprobadas. Y eso ya lo puedo adelantar. Si se incrementan los consumos, porque la tarifa no regula el consumo, y se nos produjeran desviaciones de costos en la unión eléctrica por encima del análisis que hemos hecho, y que tiene que ver también con los precios del combustible en el mercado mundial, esta decisión nos pudiera estar costando aproximadamente 5.000 millones de pesos más, por encima de los 17.800 millones previstos en el presupuesto para el subsidio de las tarifas. Me parece que es un elemento bien importante que deberíamos explicarlo, y por eso lo estoy haciendo. Si no logramos mantener el nivel de costo como está previsto y el consumo se nos dispara en la variante más mala, por decirlo de alguna manera, estaríamos enfrentando un incremento de gastos fiscales en el orden de 5.000 millones de pesos. El déficit del presupuesto del Estado ya lo aprobó la Asamblea Nacional
Y además, como yo expliqué en la Asamblea, los déficits del presupuesto hay que financiarlos. Por tanto, hay otro principio y yo creo que es bueno que la población lo entienda. Esto nos pudiera incrementar los gastos en el presupuesto, como dije, en la peor de las variantes, en 5.000 millones de pesos. Y también la decisión del gobierno es enfrentar esto con el mismo déficit fiscal aprobado en la Asamblea Nacional. Porque no se trata de ponerle más déficit al presupuesto, porque al final, como se ha dicho, esos déficits hay que financiarlos. Entonces, durante la ejecución del presupuesto, tenemos que estar muy atentos a la ejecución de los gastos del presupuesto para enfrentar esta decisión de la reducción de la tarifa sin tener que caer en los 5.000 millones. Pero si ajustamos los gastos del presupuesto, algo va a tener que dejar de hacerse. No es posible quitar del presupuesto 5.000 millones, incorporar un nuevo gasto y no hacer nada. Por lo tanto, el ahorro es clave, sigue siendo clave. El ahorro no solo en la electricidad, el ahorro de todos los gastos presupuestarios es clave. Y en eso nosotros le pedimos ayuda a todo el pueblo, no solo cuando esté consumiendo electricidad, sino cuando esté en el centro de trabajo, si trabaja en un sector presupuestado, más eficiencia en la empresa. Entonces, vamos a la nueva tarifa. ¿Cómo queda? La nueva tarifa, muy sencillo. Nosotros habíamos hecho una propuesta, se había hecho una propuesta de 40 centavos el kilowatt en el tramo de 100 y ese tramo fíjate, esta propuesta que se está haciendo tiene varias combinaciones. Tiene una combinación de reducción de costo del kilowatt y esa reducción de costo del kilowatt no solo va a beneficiar los 3 tramos donde tuvimos las mayores opiniones, que tú dijiste que era el 20 y tanto %. Si tú logras ponerte en una estructura de generación que, vuelvo, insisto, está bastante tensa poder lograrlo, entonces no tiene sentido mejorar las personas que están en determinados tramos. Por la reducción de costos en la generación se va a beneficiar todo el mundo. No es ni el tramo del medio, ni el tramo más alto. Todos los tramos se benefician. Todos los tramos. Por tanto, el que consume 100 kilowatts, que tenía que pagar 40 pesos, ahora va a pagar 32.78. Porque el kilowatt se pone en 33 centavos y un poquito. Entonces, ahí estamos poniendo exactamente cómo queda. El otro elemento importante en este análisis que hemos hecho es que se modifican los tramos. Esta variante tiene una combinación de reducción de costos y tiene una combinación de modificar tramos. Había tramos que eran muy largos, de 301 a 500. A ver, de 350 a 500, el tramo era de 150 kilowatts. Aquí en esta variante, hasta 500 kilowatts, Randy, todos los tramos van de 50 en 50. Y eso ayuda a la población y estimula al ahorro. Porque le estamos diciendo a la población, no te cambies para el tramo inmediato superior que te cuesta más. Claro. Eso es en la práctica lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, el tramo de 301 kilowatts a 350, que tenía un salto de 4 pesos a 7.50, no sé si se podrá ver bien. Ahora el tramo de 301 a 350 es el de 251 a 300, es no de 4 pesos, es de 3. Y entonces el próximo tramo salta de 3 a 4. Ahí hay una reducción importante en el salto que antes era de 4 a 7.50. Sí, hay 3.50 menos en ese tramo. Hay 3.50 menos en ese tramo. Después viene el tramo de 3.51 a 400, que se queda en 5 pesos. Y entonces aquí es donde viene una apertura, que antes teníamos de 3.51 a 500 y ahora se queda de 401 a 450. Como dije, hasta 500 todos los tramos son de 50 en 50. Fíjate que ese tramo de 3.51 a 500 era 9 y ahora de 3.51 a 400 tiene 5, de 401 a 450
tiene 6 y de 451 a 500 tiene 7. Es decir, hay una reducción de los costos por el análisis que hemos hecho de la estructura en la generación, pero también hay un reacomodo de los tramos. Entonces, para no atormentar a las personas con tramos y cosas, solo quiero decir lo siguiente. El que gastaba 350 kilowatts, que según la variante inicial tenía que pagar 917 pesos con 50 centavos, ahora va a pagar 630 con 72 centavos. Reducción significativa. Eso tiene una reducción importante. El tramo de 351 a 400, que tenía que pagar 1.367, voy a quitar los números después de la coma para no atormentar a las personas, ahora pagaría 880. El tramo de 450 kilowatts, que eran 1.817, aquí ahora pagaría 1.180. Y este tramo, que fue, en mi opinión, el que más opiniones, valga la redundancia, trajo, es el que consume 500 kilowatts, que fue a 2.267, ya sin subsidio, y ahora tendría que pagar 1.530, y eso tiene una reducción aproximada en el orden de los 700 pesos. De todas formas, Randy, se mantiene una tendencia de que hasta 500 kilowatts tenemos el 97,8% del consumo. Así que todo ese gran consumo se beneficia con esta reducción de la tarifa. Se beneficia en esta reducción a partir de lo que ya dije, los análisis con la Unión Eléctrica, la reducción, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, ahí se ha puesto una varilla para la Unión Eléctrica. Tiene que apretarse el cinturón. Bastante alta. Y después, Randy, si ya los tramos no son de 50 en 50, es decir, de 501 kilowatts a 700 kilowatts hay 2 tramos de 100. Eso ya empieza entonces a costarle un poco más caro el